Dios les bendiga a todos. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez y esto es Reflexiones del Pastor, tu canal de defensa. Se encendió por aquí un... Ok, por algún lado se encendió. Ok, ya. Ah, no. Ok. Ya ahora sí, ahí me perdonan, ¿eh? Ahí me disculpan. Tu canal de defensa de la fe cristiana. Hoy vamos a tener un debate interesantísimo con el muy reconocido apologista católico Guido Rojas, para mí de la élite, gloria a Dios, de la apologética católica. Así que vamos a debatir sobre el tema del sincretismo en el Antiguo Testamento y en la Iglesia Católica. Cómo se ve eso en ambos lados. Ok, entonces el tiempo que vamos a tener, déjame chequear a ver nuestros mensajes para decirlo exactamente cómo va a ser, porque hubieron algunos cambios. Bien, 1 minuto de presentación, 20 minutos de exposición de argumentos, una pregunta por cada participante, 1 minuto de formulación, 3 minutos de respuesta, 3 minutos de contrarrespuesta, 15 minutos de refutación o refuerzo y 1 minuto de despedida. Ok, por favor, si te gusta la defensa de la fe, te exhorto a que te suscribas a tu canal Reflexiones del Pastor. Y así seas católico o evangélico, dale manito hacia arriba y compártelo, porque en este video hay buenos expositores, un buen expositor de cada lado. Así que con toda seguridad la fe de cada parte será defendida correctamente, Dios mediante. Bueno, sin más entonces, vamos a pasar al tiempo de presentación donde Guido va a estarse presentando. Déjenme saber en el chat siempre si se escucha bien, si hay sonido doble, cualquier cosa me lo dejan saber. Guido, tienes tu minuto de presentación. Gracias, pastor. Bendiciones. Un saludo especialísimo en este año nuevo 2023 para usted, para su audiencia aquí en este canal Reflexiones del Pastor. Bueno, muy agradecido por la invitación del pastor, que se dio a raíz de una publicación que hice yo en días pasados y el pastor me invitó a debatir y pues con mucho gusto. Para mí es todo un grato placer poder compartir, como lo hice yo desde hace 4 años atrás, la palabra de Dios y este tema tan interesante como decía el pastor, la sincretismo religioso, yo le llamaría la inculturación en el Antiguo Testamento y en el cristianismo primitivo. Gracias, bendiciones. De antemano le pido permiso al pastor para después retransmitirlo en mis redes sociales, que son mi Facebook personal, mi foro de debate bíblico y teológico Licenciado Guido Rojas y mi canal en YouTube que se llama también Licenciado Guido Rojas. Gracias, pastor. Claro, tienes el permiso, Guido. Ok, bueno, entonces... Eco, pastor. Pastor, ¿escuchaste eco? Estaba escuchando eco. Bien, entonces, sí, un momentico para yo ponerme mis audífonos. Hay veces que ocurre, un momentico. Esto se resuelve ahora. Espero que tengan carga. Ok. Un momento. Esto es rápido. Ok, ya ahora sí, ya tengo los audífonos. Bien, voy entonces a mi minuto de presentación. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez y soy pastor evangélico cristiano por ya más de 20 años y soy también apologista, ¿verdad? Es decir, defensor de la fe evangélica cristiana. Mi canal, que es donde se está realizando este debate, se llama Reflexiones del Pastor y lo pueden buscar aquí en YouTube. También pueden buscar Reflexiones del Pastor en todas las redes sociales, Instagram, Facebook. Tenemos una página en Facebook con casi 70,000 también seguidores, así que
puedes visitarnos ahí, grupos y demás. Bien, hoy voy a estar defendiendo la postura de que no hay inculturación o sincretismo en el Antiguo Testamento, y sí existe en la Iglesia Católica. Hay una diferencia entre ambas cosas enormes. Hasta ahí dejo mi presentación. Ok, entonces vamos a pasar al tiempo de la exposición de argumentos. Va a proyectar, Pastor, va a proyectar cronómetro para medir el tiempo, si es tan amable. Ok, sí, yo lo voy a proyectar en pantalla, pero te explico algo. Hay veces cuando lo proyecto en pantalla, me pasó con el debate que tuve con Betty Valenzuela, hay veces que el tiempo en la pantalla se frisa, pero sigue corriendo en el cronómetro. Así que esto tiende un poco a confundir. Si quiere, yo lo que voy a hacer es mostrar el cronómetro cuando comience y luego quitarlo de pantalla y ya ponerlo como ya cuando esté eso para que no te confunda si gustas. Si no, te lo dejo puesto todo el tiempo. Sí, Okay. sí, no, Pastor, sí, solamente al comienzo y faltando 2 minutos para redondear la idea, si es tan amable. Ok, a ver, sí, claro que sí, ahora yo lo comparto. Ok, entonces comienza desde ya. Bien, listo, gracias. Bueno, entonces vamos primero a definir lo que el pastor decía, cómo lo vemos nosotros. Hay un término que nosotros utilizaríamos que es la inculturación o inculturización. Es un término que se utiliza mucho en la Iglesia Católica, que significa la armonización del cristianismo con las culturas de los pueblos. Bueno, esto es más o menos para que sepan de qué manera la Iglesia Católica ha evangelizado a través de los tiempos y cómo ha adaptado cosas que se pueden adaptar de las diferentes culturas sin perder pues la esencia misma de lo que es el cristianismo como religión monoteísta. Ahora, eso también nosotros lo vemos también en el Antiguo Testamento. Tendría que mirar a ver también qué opina el pastor al respecto, pero desde el punto de vista académico, que es lo que yo manejo, que es desde el punto de vista de lo que es las ramas de las ciencias bíblicas, tanto del lado de los teólogos y biblistas católicos, como también de muchos expositores del mundo evangélico, como lo voy a mostrar, porque siempre lo muestro en físico, se ha podido mostrar o demostrar que en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, pastor, si puede apagar su micrófono, si es tan amable, en el Antiguo Testamento, muchas de lo que se relata tiene que ver con lo que ellos mismos veían de otras culturas y que también fueron asimilando en sus propios relatos. Hay que tener en cuenta que lo que uno conoce como el Antiguo Testamento, independientemente del canon del católico y de la Septuaginta o el canon hebreo, pero por lo general lo que los libros en común, los libros del Pentateuco, que se le atribuyen escrituralmente en la tradición a Moisés, pero no hay forma de probarlo. Algunos eruditos piensan que los primeros escritos del Antiguo Testamento ya fueron en tiempos de la deportación de Babilonia, una primera parte, y otra segunda parte también se dio más adelante en lo que fue la época del reinado de Salomón. Hay que tener en cuenta que no tenemos originales ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. O sea, todo eso es especulativo, pero lo que se maneja dependiendo también de la arqueología, de la papirología y también de los expertos en el tema. Lo que sí podemos mirar es que muchas de las cuestiones que aparecen en el Antiguo Testamento tienen una relación muy directa con otras culturas en las cuales el pueblo judío estuvo inmerso o tuvo relación en el transcurrir de todo lo que es la historia de la salvación. Eso no quita que podamos nosotros decir que la Biblia como tal es un libro de inspiración divina, tiene la inspiración, o sea, la respiración de Dios, pero que también humanamente hablando tiene elementos que el cual no podemos nosotros dejar a un lado, que es el punto de vista histórico, el punto de vista cultural, el punto de vista geopolítico, o sea, la cosmovisión que se vivía en aquel entonces. No podemos mirar la Biblia con ojos del siglo XXI, como también lo podemos hacer si vamos a hacer una crítica a los primeros cristianos. ¿En qué me baso yo eso? Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos mirar a ver. Por ejemplo, títulos que se le daba a Dios, o sea, a Dios del Antiguo Testamento, no solamente era conocido, pues, como él mismo se dio a conocer como yo soy el que soy, que traducido sería Yahvé,
o Jehová, pero hay muchos otros títulos que aparecen como el Olam, que es el Eterno, el Adonai, que es Señor. Hay dos que se comparten mucho, que aparecen también en los escritos, como decíamos, veterotestamentarios, y que también eran utilizados por las divinidades o las falsas deidades, evidentemente con otra característica diferente. Eso es lo que nosotros podemos llamar como inculturización. Diferente al sincretismo religioso, porque el sincretismo religioso sería absorber una cultura en otra sin tener una identidad propia. Por ejemplo, un título que es muy común es el de Baal. Baal o Señor. Sabemos que Baal era uno de los muchos dioses de las divinidades masculinas entre los cananeos. Era uno de los dioses que más rivalizaba con Yahvé Sebaó, o sea, Yahvé Todopoderoso. Su culto fue combatido por los profetas, especialmente por el profeta Elías, como aparece también en Primera de Reyes 18, 20 al 40. Acordémonos también la prueba de fuego que hubo en el Monte Carmelo. Curiosamente, también ese término Baal aparece también en algunas partes, como en el libro del profeta Oseas, en Oseas 2:18, que también se le atribuye a Yahvé. O sea, ya, como decíamos, Yahvé, Olán, el Shaddai, el Elohim, que también se compartía también el Elohim con otras, con los ángeles, con seres que también, con los mismos jueces. Entonces hay cuestiones que se toman de la cultura judía y otras que se toman también de las otras civilizaciones. Otro de los muchos títulos que también vemos es el de Shaddai. Este de Shaddai también es muy importante porque el término Shaddai, que quiere decir que se puede traducir como todopoderoso, parece que también era utilizado también en ese mismo contexto histórico, porque acordemos que la historia del pueblo judío no es que mismos, como decíamos, fue primero un acontecimiento como tal, después fue una tradición oral, y después fue escrituralmente hablando. Esos son los tres parámetros que nosotros vemos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Acontecimiento histórico, transmisión oral y después una recopilación por escrito que fue muy posterior tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos desconocer ese contexto histórico. Shaddai, término también que se utilizaba a una de las deidades asirias, designada como el dios de las estepas. Y en muchas partes también, como en el libro de Job, uno de los libros poéticos, también se le atribuye ese título de Shaddai a Dios, o sea, como decíamos, el Todopoderoso. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, eso por una parte. Hay otras cosas, por ejemplo, que nosotros vemos también en la propia literatura de los judíos, como es, por ejemplo, lo que era el Edén o el paraíso. Lo voy a hacer de que es un diccionario Fermans, es uno de los principales diccionarios bíblicos del mundo evangélico para mirar a ver lo que dicen desde el propio la erudición. Ahora, ese término paraíso también aparece en algunas partes en el Antiguo Testamento, sobre todo en la versión de los 70, ¿no? Que es la versión de la Septuaginta, que también utilizan especialmente los primeros cristianos, como los mismos eruditos evangélicos lo dicen, la Septuaginta, la versión griega, tanto en este caso, pues, del Antiguo Testamento. Y el término originalmente paraíso, que también equivalía a lo que era el Edén, que aparece tanto en Génesis capítulo 1 como capítulo 2, con algunas variantes, porque son dos textos insertados en uno, de dos tradiciones, yavista y elohista. Eso es lo que se estudia, como decíamos, en una academia de teología, cuando uno hace una licenciatura o algo, para no caer en el biblicismo. El biblicismo es solamente coger la Biblia como tal, solamente el texto y desconocer, como decíamos, los otros contextos por el cual nosotros podemos mirar la cosmovisión. Ahora, originalmente era un recinto amurallado o un jardín arbolado, como un parque del persa Parida Esa. En el antiguo Irán se refiere principalmente al parque real, junto con arroyos, árboles, zonas de casas. Muchas fuentes antiguas indican que los paraísos reales se encontraban en todo el imperio persa, tal vez uno para cada satrapia. Durante el viaje, las caravanas reales usarían esos oasis como base para las actividades reales. Las fuentes persas y griegas mencionan la tumba y el entierro de Ciro en un paraíso en el Paragadeo, la primera capital del imperio. Hay que tener en cuenta que este Ciro también se le da el título de Mesías, que también se comparte con Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Si usted mira Génesis 1, Génesis 2, que es la misma relación que era paraíso en estas otras literaturas, especialmente como decimos acá, de los persas. Un lugar frondoso, un jardín de delicias, un jardín de Edén, un jardín con muchos árboles, un parque, eso quiere decir tanto Edén como paraíso, pero nosotros vemos que también
equivale a literatura también del mismo contexto en el cual acordemos que los judíos tuvieron relación con los persas, con los babilónicos, con los griegos, con los romanos y con otras culturas a través de las muchas invasiones, a través de las muchas veces en que ellos mismos cayeron en idolatría o eran absorbidos por estas otras culturas. Ahora, algo que es más específico es lo de la fiesta de la Pascua, que es la principal fiesta de los judíos. Lo voy a hacer otra vez de este mismo diccionario para que veamos, a ver por qué, que no sean mis palabras, aparece en la página 1374. Y aquí nos dice, desde el punto de vista, otra vez desde la historia, dice que celebran los judíos, ¿no? Desde el tiempo, pues, después de Moisés y demás, dice, la discusión más extensa de la Pascua se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Durante mucho tiempo se han argumentado que la Pascua, ojo bien que estamos hablando de eruditos del mundo evangélico, refleja una antigua observancia nómada. En esas que eran tribus nómadas en lo que después los judíos tomaron territorio que es la tierra que se le prometió a Moisés, ¿no? Que era el Canaán. En este antiguo contexto se pensaba que la sangre del animal sacrificado daba protección para las comunidades nómadas mientras realizaba su migración anual. La preocupación por un viaje seguro proporcionó el vínculo temático que permitió a Israel, nótese bien, adaptar, eso es una inculturización o una inculturación, adaptar el festival a su conmemoración del viaje del éxodo de Egipto. Vuelvo a repetir, eso es sacado de un diccionario de erudición, página 1374, aparece también en otros diccionarios y en otras fuentes históricas. También lo que era la forma como era el templo de Jerusalén. Acordemos que el templo de Jerusalén, hacia el siglo X más o menos, construido por el rey Salomón, fue por iniciativa propia. Tanto el templo como el mobiliario fue por iniciativa propia. Después Jehová toma posesión cuando baja con la Shequina, pero no hay ninguna indicación en el cual, como sí fue anteriormente a Moisés, la construcción del Arca de la Alianza y de la tienda del encuentro, lo que es la construcción del templo fue solamente una iniciativa directa del rey Salomón. Pero curiosamente, lo que es el diseño como tal arquitectónico tiene también mucha relación directa con otros templos de civilizaciones antiguas que se han encontrado también en excavaciones realizadas en el Medio Oriente. Lo vamos a hacer del diccionario bíblico e ilustrado Holman. Este es uno de los principales libros del mundo evangélico que tiene un premio como mejor diccionario bíblico. También, cuando vamos al tema del templo de Jerusalén, en la página 1492 dice, este diseño, el que decíamos del templo de Salomón, en forma de una casa larga con 3 habitaciones en dirección al oeste, con las medidas que aparecen pues en los libros de los reyes y demás, dice, este diseño es bastante similar al de varios templos, tanto de los sirios como de los cananeos, excavados en las últimas décadas en Azor, en Laquis y en Tel Taraín. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos mirar? Lo mismo, desde el punto de vista de la arqueología, desde el punto de vista de la historia, hay unas relaciones muy directas, también, como decíamos, no solamente con los títulos que decíamos de Dios, especialmente Shaddai y Baal, lo que decíamos de la fiesta de la Pascua. Acordemos que el templo de Jerusalén también se le significaba el lugar sagrado, santo, muy similar a las 2 palabras que se utilizan en griego, hieron, que quiere decir área del templo, y naos, que quiere decir santuario, o sea, templo. Estamos hablando solo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la cosmovisión antigua. No quiere decir que tengan los mismos significados. Eso quiero hacer énfasis porque de todas maneras estamos utilizando fuentes de erudición. Y algo que sí también es bien, eso sí es mucho más, es más fácil de comprobar, es también lo que eran los querubines del templo. Los querubines del templo que también aparecen también en el libro de los reyes y en el libro también de las crónicas, estos grandes seres alados también, desde el punto de vista histórico y demás, lo que nosotros podemos mirar a ver es que también guardan una relación muy directa con unos monstruos sagrados que se conservan también en estos en templos, sobre todo en Irak, también donde actualmente se pueden. Yo en debates pasados pues he podido mostrar
muchas de estas imágenes, de estos parámetros. Estoy buscando acá en el diccionario porque ya lo tenía, se me perdió, para que veamos también lo que eran los querubines del templo, que eran esos grandes monstruos que guardaban precisamente los lugares sagrados, como esas grandes esfinges de seres mitológicas, mitad hombre, mitad seres híbridos, que aparecen también en muchos de los relatos. Acordemos también la visión de Ezequiel, que aparece un ángel con cabeza de buey, otro con cabeza de águila, otro con cabeza de hombre. ¿Ve? Yo quisiera que el pastor también me dijera si eso es de dónde sale también. Dice también, página 1473, otra vez del diccionario Fermas, dice también, querubines, querupín, mitológicas, ¿cómo? Vuelvo a repetir, mitológicas criaturas, o el pastor me tendrá que decir, si esto es, como él dice, sincretismo religioso, estaríamos hablando que el Antiguo Testamento es un plagio. Entonces tendría que el pastor demostrarme también, espero que también sea con fuentes, ¿no? Si es la opinión del pastor, muy respetable, pues yo estoy aquí hablando de esto desde el punto de vista de la erudición, no como una falacia de autoridad, sino cuando uno comparte estas cosas, mi opinión personal es válida, pero si yo voy con una opinión de personas que saben mucho más, de fuentes académicas en el cual uno se respalda, así es que uno hace una tesis, así es que uno hace una exposición a nivel universitario más. Mitológicas criaturas aladas tomadas por los israelitas, otra vez, mitológicas criaturas aladas tomadas por los israelitas, la tradición del antiguo cercano oriente. El término hebreo probablemente se relaciona con el acá, caribú o cabú, intercesor, o caribí, curibí, catabaí, que quiere decir guardianes. Este último se refleja en las criaturas mitológicas colosales que flanqueaban la entrada del palacio y los templos mesopotámicos. La única información entre los muchos ejemplos que se conocen del arte del antiguo cercano oriente en que los querubines eran criaturas aladas, estatuas, relieves que representan varios tipos de querubines, se han encontrado en muchos lugares del cercano oriente, incluyendo Alepo, Carcamis y Biblios. Representaciones de querubines esculpidos en marfil se han encontrado en Samaria y Nimrú. Hay muchos ejemplos de colosales toros alados y otras bestias conocidas en los palacios y templos babilónicos, lo mismo que se menciona también, como decíamos, en los libros en los Salmos, y también en el libro de los Reyes. Entonces, Primera de Reyes 6, 23, 28, Primera de Reyes 8, 6, 7, Segunda de Crónicas 3, 14, Primera de Reyes 6, 26. Bueno, entonces, y no decir también de lo que era el arca. Pastor, me comparten 2 minutos, si es tan amable. Bien, gracias. 15 minutos, dice ahí, 16 minutos también. El arca de la alianza. El arca de la alianza, lo que han encontrado los pastor, ya puede quitar el cronómetro si es tan amable. Pantalla plena, pastor, si quiere. Desde el punto de la arqueología, de lo que es la egiptología, también se ha podido igual, casi las mismas dimensiones, y se han encontrado también de cofres utilizados también por los egipcios con fines ornamentales. Vuelvo a repetir, eso es desde el punto de vista de la historia. El contexto religioso es completamente diferente, pero lo que es el punto de vista, como decíamos, arqueológico, histórico, es lo que los mismos arqueólogos, los mismos eruditos, los que hacen excavaciones en Tierra Santa, los mismos biblistas, tanto católicos como el mundo evangélico, de la parte católica, lo que es la escuela bíblica de Jerusalén. Estos querubines que aparecen también en el Arca de la Alianza en Éxodo capítulo 25, 18, 22, la forma de estos seres alados también corresponde también a los los mismos ángeles que también aparecen también, porque seres alados habían en casi todas las culturas, también de la cultura egipcia. Hay muchos relatos en común, sin nada del relato de que también aparecen en casi muchas culturas. El mismo Guido, Guido, para ahí un momento. Yo te paré el tiempo, es que te estás escuchando un poco pues electrónico. Ok, si quieres
Si quieres Pero apagar la cámara en estos 3 minutos que te quedan, ¿cómo? Ok, bueno, dale, continúa ya. Estás en minuto 17. Sí, es por tu conexión, sí. Me están diciendo también en el chat que ellos lo estaban viendo. Ok, entonces continúa. Estás en el minuto 17:37. Dale. Bueno, sí, sí, estaba hablando que lo que yo he podido investigar, como decíamos, de diferentes fuentes, diccionarios, Biblias y especializadas, tanto católicas como evangélicas, es que desde el punto de vista, como decíamos, histórico y arqueológico, hay una relación muy directa entre muchas de las cosas que se mencionan en el libro veterotestamental. Y están unos cofres, unos baúles que también se utilizaban comúnmente en lo que era la cultura egipcia y lo que es que en la tapa habían dos querubines con sus alas extendidas. También se han encontrado muchos bajos relieves y también artefactos, también cofres que corresponden a los egipcios en tiempos más o menos en que también se dieron estos acontecimientos, ¿no? Entonces, con eso quería la primera etapa. Vuelvo a repetir, los títulos que se le dan a Dios, que también se parten de otros, de Shaddai, la fiesta de la Pascua, que muy probablemente también la asimiló los mismos judíos en la época en que estaban las tribus nómadas en lo que fue cuando estuvieron en Canaán, el templo de Jerusalén, el diseño arquitectónico y sobre todo lo que viene del templo. De eso, cualquier persona de estos grandes seres lógicos híbridos que aparecen también, como decíamos en el libro del profeta Ezequiel, también con la visión de estos 4 seres alados, y también lo que aparece en los grandes querubines que custodian el lugar santísimo, lo que llama el santo, y también el diseño de la alianza con también sus la tapa. De hecho, la Biblia, cuando Dios bajaba la Shekinah a posesión del templo y también Guido, se decía como los cabellos. Guido, a ver, voy a parar el tiempo ahí. A ver, sí, ok, se te sigue escuchando. Yo te voy a dar un minuto de más para que puedas un poco, porque se te si sigue. quieres, voy a salir y volver a entrar mejor. Ok, sí, no, sí, pero sí. Ya terminé. Yo entiendo, pero no se te escuchó el final no se te escuchó. Yo te voy a dar un minuto de más. Salte y vuelve a entrar. Bueno. Compartan, 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 por favor. Bueno, todavía no ha entrado. Ok, ya está entrando ya. Bien. Ok, Ahora sí, yo voy pastor. a apagar. Sí, estaba mirando. Sí, yo voy a apagar. Yo voy a apagar mi cámara a ver si te escuchas mejor. Yo también. Ok, entonces estás en 19:39. Yo te voy a dejar hasta los 20:39. Hasta los 21 te voy a. No, hasta los 21. Dale. Bueno, gracias, pastor. No, gracias. Estaba simplemente concluyendo en esta primera etapa lo que decíamos de algunos títulos que aparecen también que se atribuyen a Dios, como decíamos, Baal y el Shaddai. Veamos también pruebas que mostré de la erudición, el diseño arquitectónico, no la finalidad como tal, al igual que los querubines, que eran esos grandes seres alados que cubrían el lugar más importante. Y aparecen aquí algunas veces como en representación con cabeza de toro, con cabeza de león, con cabeza de águila y de hombre. Y veíamos también lo que era la fiesta de la Pascua, que era una fiesta que posiblemente adoptaron los judíos, no más el Canaán, en el periodo pues en que se dio el éxodo, más o menos lo que estaba y el arca de la alianza también,
diseño arquitectónico, cofres, han encontrado también en la cultura del Alto Egipto también. Los seres alafón, donde con sus alas extendidas, donde dice la Biblia que Dios se encontraba, daba sus oráculos, cuando bajaba la Shekinah de Dios. Entonces eso también, desde el punto de vista histórico de la cosmovisión, o sea, la parte religiosa ya es otro contexto completamente diferente. Listo, pastor, hasta ahí voy a dejar. ¿Sí se escuchó bien? Ok, tiempo. Sí, sí se escuchó, sí, sí. Al menos yo sí lo entendí bien. Ok. Bien, entonces abre tu cámara, porque ahora voy a hablar yo, así que no hay problema con tu conexión. Ok, entonces voy a... déjame retroceder el cronómetro. Ok, voy a comenzar yo desde ahora ya. Bien, comencemos. Existe sincretismo en el Antiguo Testamento, y si este es el caso, ¿tendría algo que ver con el sincretismo del catolicismo? Partamos desde el punto que en el Antiguo Testamento no existe el sincretismo ni la inculturación. Hay que hacer una diferencia entre una práctica común y el sincretismo o inculturación. Una práctica común de las culturas es algo que regularmente existe en las sociedades predominantes. Por ejemplo, el uso del agua en rituales de iniciación, el uso de arcas o cofres para guardar cosas sagradas, la existencia de sacerdotes, la existencia de escrituras sagradas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, el pueblo de Israel hizo uso de costumbres comunes en su culto. Por ejemplo, usó el agua para purificar, tuvo arca del pacto, escribió sus leyes en libros sagrados, consagró sacerdotes, tuvo un santuario móvil y luego un templo, pidió tener reyes y la lista continúa. Pero la pregunta es, ¿fue el propósito de Israel inculturar prácticas paganas? Claro que no. De hecho, vemos que era un mandato no imitar las costumbres ajenas. Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, ni os contaminéis en ella, yo Jehová vuestro Dios. Aquí vemos claramente que Dios prohibía imitar costumbres pasadas. Al comparar esto con la Iglesia Católica, veremos que ocurre todo lo contrario. Cada país toma sus propias costumbres y las imita. Esto lo vemos, por ejemplo, en México con la fiesta de los muertos, donde ponen comida a los católicos a sus difuntos. Esto es sincretismo del más puro, y algo así está terminantemente prohibido en la Biblia. No solo Israel evitaba imitar sus antiguas costumbres egipcias, sino que también le estaba prohibido copiar costumbres de otros pueblos. Leamos Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dé, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Por el contrario, vemos cómo el catolicismo copió costumbres celtas, indoamericanas, africanas y otras. Estoy seguro de que van notando la diferencia entre el Antiguo Testamento, en el cual está totalmente prohibido o contrario a inculturar o sincretizar prácticas religiosas, y el catolicismo que sí lo hace. El otro error que es posible que cometa mi amado oponente es pensar que usar las mismas palabras o definiciones es sinónimo de sincretismo. Para nada. El lenguaje es de uso común, incluso entre diferentes culturas o naciones. Por ejemplo, el español, sin duda alguna, tomó la mayoría de sus definiciones del griego y del latín, pero eso no quiere decir que estamos sincretizando sus prácticas de ninguna forma, mucho menos religiosas. Por ejemplo, la palabra Dios viene del latín Deus y del griego Teu, es decir, Zeus. A nadie se le ocurre pensar que al nosotros decir Dios estamos inculturando al Dios de la Biblia con un Dios pagano, o que estamos buscando inculturar de alguna forma el griego a nosotros o las costumbres griegas a nosotros. En la Biblia se observa el uso de palabras de uso común para las deidades, por ejemplo, Elohim, Shaddai y otras. Esto para nada es muestra de inculturación o sincretismo, es solo el uso del lenguaje común, y yo quiero que ustedes subrayen esta idea. El mismo Nuevo Testamento hace uso de terminología en referencia al Dios Zeus para referirse al único y verdadero Dios. Mi pregunta a mi oponente es, ¿estaba Pablo Lucas sincretizando el verdadero Dios con un Dios pagano al usar la palabra que era de uso común? Claro que no. Importante esto que viene ahora. Las palabras Elohim, Shaddai o Zeus, en el tiempo en que fueron usadas, no se refería ya a una deidad específica, sino que ya era de uso común para cualquier deidad. Por lo tanto, no hay sincretismo alguno.
Esto pasaba también, por ejemplo, con Baal, que ya no era Baal, sino eran los Baales, es decir, todo lo que era un dios o tenía poder se le llamaba Baal, que significa Señor. Ok, entonces a cualquier dios se le llamaba Baal. Por eso la escritura habla de los Baales, de los dioses. Así como también el Nuevo Testamento, aunque estamos en el Antiguo Testamento, pero pongo como ejemplo el Nuevo Testamento para reafirmar mi postura, se usa la palabra Zeus, pero en ese tiempo la palabra Zeus se usaba para cualquier dios, así que ya no era inculturación ni sincretismo ninguno. Asimismo, es importante entender que la humanidad tiene un origen común, primero que el Edén y luego no en su familia, así que fue hasta la Torre de Babel donde la humanidad se dispersó arrastrando las mismas costumbres, pero en diferentes lenguajes. Es por esto que la figura de ángeles, trinidades, los preceptos de un cielo y un infierno, una vida más allá de la muerte y muchos otros aspectos teológicos se encuentran en común en muchas culturas. Ángeles alados, querubines, serafines y otros seres no solo aparecen en la Biblia, sino también en otras culturas como la babilónica, la sumeria, la egipcia, cananea y otras. ¿Es esto signo de sincretismo? Claro que no, porque es lógico que al tener todos los seres humanos un origen común, que es lo que va a obviar mi oponente en este debate, esto trae por consecuencia que el conocimiento de aspectos teológicos aparezca en diferentes culturas. En pocas palabras, que seres angélicos estén en la Biblia y y también, ¿verdad?, en otras culturas, solamente prueba que estas culturas tenían todavía huellas de ese conocimiento ancestral teológico que conocían los ángeles. ¿Sucede lo mismo en el catolicismo? Claro que no. Si el problema de la Iglesia Católica fue el uso del lenguaje, yo no estuviera debatiendo. La Iglesia Católica va mucho más allá porque representa sus imágenes de culto exactamente como dioses paganos. Por ejemplo, las primeras imágenes de María y el niño fueron hechas a manera diferente de Isis. Es decir, las imágenes de María se representaban con el niño en sus brazos para hacer diferencia a Isis, porque Isis se representaba con el niño en las piernas, como esta imagen que yo muestro aquí. Este es Isis. Pero luego de esto, entonces el catolicismo romano inculturó ambas cosas y comenzó entonces a mostrar a María exactamente igual a Isis, de manera especial en las vírgenes negras. Ok, esto es una completa inculturación y sincretismo religioso. Esto no existía en el Antiguo Testamento y es la diferencia que yo quiero que ustedes noten el día de hoy, que mi oponente no se las va a decir. Ok, vamos a seguir. Esto también se vio con deidades europeas, celtas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos, ¿verdad?, con la Guadalupe, que sin lugar a dudas es una deidad azteca, que hay una diferencia completamente diferente. Esto no es pues una cuestión de idiomas o definiciones. Esto es una cuestión de representar algo cristiano en la figura de algo pagano. Esto es sincretismo. Este es el significado real de sincretismo, unir dos religiones. Hay una gran diferencia entre usar un uso o una palabra de uso común e imitar una imagen de Dios pagano, ¿ok? O prácticas precolombinas como darle comida a los muertos. Como conozco a mi oponente, deduzco que él usará escritos de teólogos evangélicos que se haya referido a algún uso de sincretismo en el Antiguo Testamento. Dejo claro a mi oponente que de ser así estoy 101% seguro de que ellos no se están refiriendo a lo que comúnmente llamamos hoy sincretismo religioso, sino más bien el uso común de costumbres y lenguajes, ¿ok? Y conocimiento que era de uso común. Por ejemplo, el orar es una costumbre común de la mayoría de las religiones, así que al orar no estamos realizando algún sincretismo. Por otra parte, está claro que mi fe la baso en las escrituras, esconder el sincretismo, como ya lo he expuesto, y luego opiniones a las cuales respeto por lo que inspirada. Pero volvamos a la escritura, Levítico 20, 23, a ver cómo voy de tiempo. Ok, muy bien. Levítico 20, 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Claro, mi oponente dirá que Dios se refiere solo a sus prácticas sangrientas, como pasar a sus hijos por el fuego, pero esto no es cierto. Dios desde el principio, por ejemplo, prohibió hacer imágenes porque eran prácticas paganas, aunque no eran sangrientas. Dios prohibió comer sangre, como que Egipto era común beber sangre de los animales como un tipo de rito, y muchas otras prácticas fueron prohibidas sin importar que no fueran quemar vivo a alguien. ¿Me podría mencionar mi oponente un solo caso de que bajo la voluntad de Dios se trajo un falso Dios al templo, como el Papa trajo a la Pachamama? Esto no tiene
parangón en las escrituras. Y esto es de lo que nosotros estamos hablando en el día de hoy, ¿ok? Es decir, de lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica. Por ejemplo, esto es un artículo de Así Prensa, ¿ok? Vean ahí el artículo de Así Prensa. Yo también les muestro fuentes católicas. Imagen de la Pachamama usada como custodia de la Eucaristía en México, ¿ok? Esto es algo real, ¿verdad? Entonces mi oponente tiene que probar que algo así se realizó en el Antiguo Testamento. Bueno, por supuesto, será imposible hacerlo, ¿verdad? Pero lo tratará de intentar. Ok, es juego apologista. Ahora, no lo puedo hacer. En las culturas paganas se acostumbraba a pasear las deidades y a pelear para poder tocarlas y así ser bendecidos. Eso lo vemos en la cultura hindú. ¿Me podría decir mi oponente en qué lugar Israel se peleó para tocar un ídolo o cualquier cosa, cualquier objeto religioso, el arca? Bueno, ni siquiera lo podían hacer, ¿verdad? Ok, así como los católicos realizan que la fiesta del Rosario en España o en San Benito aquí en Latinoamérica, les será imposible a mi oponente responder esto. En países como Cuba, mi país, es práctica cotidiana realizar brujería dentro de la iglesia y jamás se requerido por eso. Yo fui hechicero, satánico, y yo hacía mis hechicerías delante de los sacerdotes. Las monjas pasaban por al lado mío, los sacerdotes pasaban por al lado mío. Jamás me requirieron. ¿Por qué? Porque existe sincretismo. Esto sería pena de muerte que el Antiguo Testamento. Los pueblos paganos consultaban a los muertos. Esto estaba prohibido, Primera Crónica 10:13. Los pueblos paganos realizaban imágenes de sus dioses y antepasados. Esto estaba prohibido, Levítico 26:1. Los pueblos paganos bebían sangre. Esto está prohibido, Deuteronomio 12:16. El catolicismo usa la inculturación como una forma de catolizar a los paganos, pero los israelitas jamás trataron de hacer esto. Ellos más bien quemaban todo lo que oliera a pueblos que ellos conquistaban, y solo aceptar la ley de Israel era la única forma de convertirse al Dios vivo. La palabra es clara. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La inculturación va en contra de las escrituras. ¿Ok? Vuelvo y repito, esto no son uso de prácticas comunes, que va a ser lo que mi oponente hoy va a tratar de traer como prueba, y que no es ninguna prueba de inculturación. En el Nuevo Testamento, los convertidos quemaban sus antiguos bienes religiosos, Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Pero en el Vaticano, por ser arte valiosa, tienen, y ser arte que cuesta millones de dólares, tienen montones de imágenes de ídolos. Tienen la imagen en el Vaticano, en el Museo del Vaticano está la imagen de la diosa Isis, porque cuesta millones. Bueno, los primeros cristianos, ok, dice que quemaron 50,000 piezas de plata. Eso en ese tiempo era más dinero de todo lo que vale la compañía de Microsoft hoy. Pero lo quemaron. ¿Por qué lo quemaron? Porque los primeros cristianos, ok, algo le había pasado a Guido, pero ya lo agregué. Los primeros cristianos no practicaban la inculturación de ninguna forma. Ok, escucha esto. Escucha esto, lo que ellos hacían era una forma de romper completamente con su antigua cultura y prácticas religiosas. ¿Esto es lo que hace el Vaticano? No, vayan al Vaticano. Vayan al Vaticano. Vayan y verán que ahí hay un montón de cosas que pertenecen a las culturas paganas. Esto no lo hacían los primeros cristianos. Salmo 45:10-11. Escuchen bien. Oye, hija mía, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura, inclínate a él porque él es tu Señor. Como voy de tiempo, ok, 12 minutos, estoy bien. Escuchen nuevamente, oh hija mía, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu Señor. Es necesario abandonar el pueblo de donde procedemos, y esto no se refiere a su gente, sino a sus prácticas, algo que la Iglesia Católica no ha hecho. Ok, yo he sido, ¿verdad? Muy claro en toda la exposición de mis argumentos. Expuesto claramente cómo hay una diferencia entre lo que es la Iglesia Católica y lo que es el Antiguo Testamento. Es claro que el lenguaje común en el Antiguo Testamento, como los títulos de Dios, como, por ejemplo, como dije, el Dios Baal, ¿verdad? Vemos que en Jueces capítulo 2 verso 11 se le llama Baales en relación a todos los dioses, porque se le llamaban señores,
¿ok? Es decir, seres que eran poderosos, así que no hay problema en que de alguna forma se le llamase también Baal al Dios de la Biblia, porque era un lenguaje de uso común. Así también Elohim era tan de uso común que se le daba a las personas. Eso no es ningún tipo de inculturación, ¿ok? Porque Elohim provenga o se piensa que proviene ontológicamente o etimológicamente de un dios semita que se llamaba de esta forma. Luego entonces pasó a ser uso común y se le llamaba inclusive a cualquier persona, ¿ok? Entonces, esto no tiene nada que ver con inculturación. Bien, por ejemplo, vemos que el templo, Israel construyó templos, pidieron reyes. Sí, claro, ellos estaban imitando la costumbre. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo principalmente? Dios le dijo, me harás tu casa, ok, habitaré yo en casa hecha por los hombres. Por lo tanto, Dios estaba contrario a esto, pero Dios les permite esto. Ahora, ¿esto es una inculturación? No, para nada. Esto era un uso común del templo, ¿ok? Es decir, era una práctica común de todos los seres humanos tener un templo, un lugar de adoración. Ellos no tomaron el templo de Isis, que es lo que hace la Iglesia Católica, inclusive tiene iglesias en lugares que eran sagrados, paganos, como por ejemplo el Vaticano, está sobre el monte Batica. Batica era una diosa, era la diosa del inframundo. Ok, es lo que Bioporeide tiene que comprender, que la diferencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento o la Biblia entera y la Iglesia Católica es abismal, porque el pueblo hebreo no hizo eso. El pueblo hebreo no agarró y tomó los templos paganos y los santificó. Saben que esto fue lo que hizo la Iglesia Católica en el siglo IV, y esto mi oponente puede dar fe de ello porque seguro que ha estudiado todas estas cosas. Los templos paganos eran convertidos en iglesia. Por ejemplo, Cirilo de Alejandría convirtió todos los templos de Isis y todos los templos paganos de Alejandría, los convirtió, inclusive las sinagogas judías también, se las quitó a los judíos y las hizo iglesias católicas. Y a esto es lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de sincretismo y cuando hablamos de inculturación. Esto no lo hizo el pueblo de Israel. Porque tú te construyas una casa, ¿verdad? Y los egipcios tenían una casa. De ninguna forma tú estás inculturando. De ninguna forma tú estás sincretizando. Ahora, si tú agarras una casa que era de un egipcio, ¿ok? Con figuras que eran de egipcios, y entonces con imágenes que eran de egipcios, entonces ya tú estás inculturando, ya tú estás sincretizando. Vimos, yo les mostré en esta exposición, ¿verdad? Se lo voy a mostrar nuevamente a la Pachamama en una iglesia católica como custodia de la Eucaristía. No sé cómo mi oponente va a poder lidiar con esto. Y yo se lo estoy mostrando en un artículo, ¿ok? De la Así Prensa, la polémica imagen de la Pachamama Madre Tierra que acompañó diversas actividades. Dice, imágenes publicadas por el sacerdote José Luis González, su padre, y borradas. Posteriormente se ve la custodia en la forma de Pachamama, una mujer embarazada, desnuda, llevando en su vientre la Eucaristía. Las fotos se tomaron en el interior de la parroquia de San Juan Macías en Cepopague, el área metro. ¿Ustedes creen, Guido, por favor, tú crees que esto lo hubiesen hecho los hebreos con la venia de Dios, bajo la voluntad del Señor? De ninguna forma. Entonces hay una diferencia abismal, increíblemente grande. Me quedan 2 minutos entre, voy a mostrar aquí el reloj, entre lo que se hizo en el Antiguo Testamento de hacer simplemente uso común del lenguaje, de edificaciones, de arquitectura, de arte, de definiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hace la Iglesia Católica de tomar una diosa pagana, y colocarla en un altar que la Iglesia Católica supone que es un lugar sagrado de Dios, y en la barriga de esa mujer que estaba embarazada, la Eucaristía, que según el magisterio de la Iglesia Católica es el mismo Cristo.
el mismo Cristo. Entonces, mi oponente hoy tiene que, porque yo sé, ¿verdad?, que les llegó esto, tiene que aceptar que hay una muy grande diferencia entre usar el nombre de Elohim o Shaddai y poner un dios pagano embarazado con nuestro propio Señor Jesucristo. Porque desde el punto de vista católico, el mío no es, el mío es una simple hostia. Ok, pero desde el punto de vista católico es Cristo mismo. Y la escritura dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto es lo que es sincretismo, esto es lo que es inculturación. Esto no existía, mi amado oponente, en el Antiguo Testamento, a no ser por negligencia y desobediencia del mismo pueblo de Israel, que cuando pusieron reyes, Dios les castigó por esto, porque lo habían abandonado a él. Yo creo que he sido claro en mi intervención. Luego en los demás tiempos continuaré refutando los argumentos de mi oponente. Tiempo. Ok. Entonces, ahora viene el tiempo de las preguntas, que van a ser entonces una pregunta por cada participante. 1 minuto de formulación, 3 minutos de respuesta y 3 minutos de contrarrespuesta. Entonces, ¿cómo comienza Guido? Voy, ¿dónde está un bolígrafo? Ok, Guido, estoy listo para escuchar tu pregunta. Religioso. ¿En qué siglo y qué Ok, espérate, Guido, no te entendí nada. Así que déjame apagar un momentico, déjame apagar la cámara mía. Ok, déjame quitar también, déjame apagar mi cámara para ver si te entiendo bien la pregunta. Ok, un momento, ¿qué pasa aquí? Agregada transmisión. Ok, iba a apagar la cámara y lo que hice fue quitar ahí. Ok, ya aquí estoy apagado. A ver, háblame ahora, Guido, a ver si te entiendo. Sí, ahí me... Pastor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bien. Mi pregunta es Guido, lastimosamente, de qué Guido, pruebas nos puede dar la respuesta. lastimosamente, sí, Guido, lastimosamente no te entendí de nuevo. Ok. Ok, a ver, dale, Voy a hazlo apagar ahora. mi cámara, entonces ahí. De pronto eso afectó la conexión de internet. Sí, quería preguntarle, ahí sí me escucha mejor. Yo creo Te escucho que mejor, ahí sí me sí. escucha. Bien, la pregunta sería, ¿en qué siglo la Iglesia Católica cayó en el sincretismo religioso y qué pruebas nos... Listo, Ok, pastor. sí, te voy a repetir la pregunta a ver si la entendí perfectamente. Ok, a ver si la entendí perfectamente. ¿En qué siglo la Iglesia Católica comenzó el sincretismo y qué pruebas tienes de eso? Es eso la pregunta, ¿verdad? Exacto. Ok, Ajá. bueno, con toda seguridad, ok, déjeme poner mi tiempo, voy a responder sin tiempo. Ok, tengo 3 minutos para responder. Comienzo desde ya. Bueno, sabemos que la Iglesia Católica nace en el siglo IV, así que desde el mismo siglo IV hubo su sincretismo, donde la figura del emperador romano se sincretiza como un tipo de líder eclesiástico. Ya eso es un sincretismo cabal, porque el emperador era visto en el imperio romano como literalmente un dios, ¿verdad? Así que no se vio como un dios, pero sí se vio como un líder espiritual, algo que no pertenece al cristianismo de ninguna forma.
que él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pero nunca constituyó emperadores. Vemos también que el emperador de Roma, Constantino, quitó los templos a los dioses paganos y los cristianizó. ¿Ok? Y eso mi amado oponente sabe que es cierto. Los templos paganos fueron cristianizados supuestamente en el siglo IV. Así que la Iglesia Católica desde que nace de hecho en base a un sincretismo religioso. Si me vas a hablar de la Iglesia primitiva, pues hubieron algunos tipos de sincretismos. Y claro, Tertuliano decía que los cristianos en Roma se celebraban las Saturnalias, pero él lo decía en forma crítica, ¿verdad? Criticándolos a ellos. Esto no era de ninguna forma una buena costumbre. Sabemos que había apostasía desde el siglo I. El siglo I había apostasía. Pero eso no está en ningún mandamiento apostólico, y como yo he probado en mi intervención, tampoco está aprobado por las escrituras. No está aprobado por las escrituras tomar dioses paganos, ¿ok? Templos paganos, para usarlos como lugares sagrados. Cuando vemos en Éxodo capítulo 2, ¿verdad? Sí, capítulo 3 creo, que es el llamamiento de Moisés cuando se encuentra con el ángel de Jehová. Vemos que el ángel de Jehová le dice: quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que hizo la Iglesia Católica? Vemos que el propio Constantino construye la primera basílica de Constantino sobre el Monte Vatica, que era un cementerio pagano de lo peor, que era un monumento. El mismo Monte Vatica era un monumento a la diosa Vatica, que era la diosa, una de las diosas romanas del inframundo. Por lo tanto, pues desde el mismo inicio, y las pruebas son enormes de grandes. Ok, ya yo creo que ahí lo dejo, me quedan 10 segundos, pero lo dejo ahí. Bien, te voy a dejar el cronómetro ahí en pantalla. Voy a apagar mi cámara para hacerte más fácil. El micrófono. No te escucho, Guido. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escuchas. Te recomiendo que apagues tu cámara. ¿Quieres el cronómetro o no lo quieres? Sí, si quieres, deje el cronómetro. Pero bueno, Ok. iba a utilizar cámara. Bueno, voy a utilizar cámara si de pronto ve que ahí se está escuchando bien para no apagar mi cámara. Está escuchando perfectamente. Perfectamente se está escuchando ahí. Listo, pastor. Entonces, empiezo desde ya. Listo, puede colocar el cronómetro, pastor. Ok. A ver, si solamente tú ves que se enciende mi cámara, es que se está viendo o escuchando mal. Tú apagas la tuya inmediatamente para yo no tenerte que interrumpir. Si ves que mi cámara se enciende, apaga la tuya. ¿Ok? Dale, listo, pastor. Ok, sí. Bien, bueno, entonces escuché atentamente al pastor, pero bueno, no me lo dio como era una fuente del punto de vista histórico. Él dice que la iglesia católica nace en el siglo IV. Tendría que decirme cuál es la iglesia anterior al siglo IV, en el cual el mismo orador al cual está haciendo alusión le dio la libertad, la paz religiosa, porque anteriormente era religión ilícita y después vino a ser religión lícita en el edicto de Milán, que no mostró en qué parte del edicto, cuál fue el documento oficial en el cual dice que la Iglesia Católica nació Constantino. De hecho, el mismo Jesucristo dice 18, 19, 20, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso incluye también lo que fue antes de Constantino y después de Constantino. O sea, lo que hizo Constantino fue simplemente darle la paz religiosa a los cristianos. Lo de la colina vaticana o Vaticana, eso lo vamos a explicar. Esto histórico, evidentemente hay que tener en cuenta que estamos hablando del Imperio Romano, en aquel entonces, en el mismo cristianismo que había sido perseguido, pues es el mismo que después sigue su transcurrir de acuerdo que Jesucristo ha hecho. Ahora, era importante también
en ese mismo ambiente, lo que era también que podemos verlo también desde la Biblia, en la iglesia antigua de Justo de González, uno de los principales biblistas, historiadores y teólogos del mundo antiguo. Dice en la página 132, lo que estamos hablando de arte sacro, porque también habían cosas que eran especiales de los cristianos. Dice, otro modo más importante de enseñar la Biblia, estamos hablando antes también de Constantino, en el mismo periodo, dice, era el uso del arte, tanto en las catacumbas de Roma, donde se enterran a los primeros mártires. De hecho, inclusive muchos obispos de Roma fueron martirizados. Quisiera saber si esos obispos de Roma no tienen una sucesión del Papa Francisco. Tendría que mostrarme el pastor en qué se basaría para ver en que hubo una interrupción de los primeros obispos. Inclusive hay una de las primeras Clemente de Roma. Clemente de Roma no es el mismo sucesor del apóstol de Pedro y hasta el Papa Francisco. Y en esas catacumbas usted va a encontrar también arte sacro que tenía que ver también con la Biblia. Dice, escenas como la Santa Cena, Noé, el Arca, otros temas. Por ejemplo, sobre el baptisterio de la iglesia de Dudo, la más antigua, cuyas ruinas han estudiado, hay una pintura del Buen Pastor, que aparece también en Juan 10:10, señalaba que en estas aguas ahora viene a ser parte de su rebaño. Bajo esa pintura hay otras que representan ¿quién? Escenas bíblicas como Adán y Eva. Otros lugares del mismo salón hay representaciones de la mujer samaritana junto al pozo, de David y Goliat, de la cura del paralítico, de Pedro y Jesús caminando sobre las aguas y de Jonás, entre varias otras, algunas de las cuales están tan deterioradas que es imposible interpretarlas con exactitud. Notemos que cuando en estos frescos tienen que ver con el agua, lo cual es una serie de alusiones al bautismo, porque era regeneracional, tendría otro lugar. Y así también en el mismo Vaticano, ahorita podemos hablar más respecto. Lo que pasa es que el pastor aquí la pregunta en el intermedio, yo hubiera querido acá al final, pero bueno. Entonces, ese sería mi contrarrefutación. Ahora sería la pregunta del pastor. Adelante. Ok. Ok. Bien, bien, bien. Listo, pastor. Mi pregunta, ¿cómo? Sí, Sí. puede hacer su pregunta, pastor. Sí, exacto, sí. Mi pregunta va a ser sobre este artículo. Ok. Mi pregunta es Debe poner mi tiempo. Ok, comienzo desde ya. Mi pregunta es la siguiente. En esta imagen, en un artículo de Así Prensa, una página oficial del catolicismo romano, se ve la imagen de la Pachamama como custodia de la Eucaristía. Esta es en la parroquia San Juan Matías, en el área metropolitana de Guadalajara. Es decir, la Eucaristía está en el vientre de una diosa pagana. Guido, mi pregunta es, ¿dónde en el Antiguo Testamento existió algo similar, aunque sea lejano, parecido a esto que muestra este sincretismo católico? Porque esto es sincretismo puro, del puro. Vemos una diosa pagana con el verdadero Dios, según la fe de los católicos, en ella misma. Así que es la unidad de dos deidades, una falsa y la otra verdadera. ¿Dónde esto se puede ver en el Antiguo Testamento? Tiempo. Voy a apagar mi cámara entonces. Ok, entonces vas a tener 3 minutos. ¿Estás listo? Guido, yo en realidad te exhorto a que apagues la cámara. Mi objetivo es que tú te escuches bien, ¿eh? Porque si no, entonces no va a tener sentido aunque tú des buenos argumentos. Voy a mostrar unas imágenes. No te... Entonces, si ve que voy a mostrar unas láminas, si ve porque necesito mostrar las láminas, porque si no, entonces ahí. Ok, si claro, ve que me pasa claro que sí. Ahí. Pero claro, yo sí te... pantalla completa, pastor. Sí, yo te recomiendo en verdad sí la cámara. que tú apagues la cámara, ¿eh? Pero bueno, no sé ok, es tu decisión. Es tu decisión. Ok,
Bien, comparte las imágenes. Ok, aquí eres tu cámara, la pantalla completa. Ok, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Entonces, aquí está tu el pantalla cronómetro, completa. si quieren. Ok, Sí, comienza desde ya. listo. Lo que dice el pastor de la Pachamama, vemos en una sola iglesia, eso no es que sea un mandato oficial. Así se dice esa imagen de la Pachamama, no conocía yo ese anuncio. Otra cosa es que tenga el mismo objetivo que le daban los indígenas a la Pachamama, en el sentido que estamos solamente hablando de arte, de simplemente arte, no la definición como tal de la Pachamama que tenían ellos como la diosa madre. Tendría que mostrarme el documento también. Está incluyendo a la Pachamama, que creemos que sea también una deidad femenina como tenían los indígenas de aquel entonces. Ahora, el pastor me dice una prueba en el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetirle, pastor, aquí tengo las pruebas. Aquí está, usted me pedía estos mismos querubíes que usted no para nada. Los querubines que están en el templo del rey Salomón, en el cual Dios también tomó posesión, eran también como de los asirios, como de los persas también. Aquí aparece también otra imagen. Entonces, aquí le demuestro, pastor, desde el punto de vista también de la arqueología, al igual que los querubines también alados, que también eran del arte egipcio. Entonces, aquí está que se conservan hasta ahora, seres híbridos que custodian los lugares sagrados, como aparece en el templo de Salomón, de lo que era el Santo Santorio, o sea, el lugar más sagrado. Ahora, muéstrame la Biblia cuando lee al rey Salomón que le dio permiso de construir estos querubines. ¿Eso fue por iniciativa del rey Salomón o eso fue porque el mismo Yahvé se lo ordenó? Y si es así, ¿por qué Yahvé no se ofendió y dijo que esto era una abominación cuando vio esos cerrados tal cual como eran las otras culturas politeístas? Porque todas esas otras culturas eran politeístas, solo con la excepción de los judíos que eran monoteístas. Pero el arte como tal es casi la presentación como la cosa de ver en esta lámina, y que cualquier persona también puede mirar, como lo dije también, de este diccionario expositivo que es evangélico. Bien. Esto era mi respuesta a los querubines. Listo, pastor. Voy a apagar mi cámara para que usted pueda hacer sus 3 minutos. No, enciende tu cámara porque de todas formas yo no tengo problema con la internet. No te preocupes. Ok, entonces voy yo a mis 3 minutos a partir de... ¿me escuchas bien ahí, verdad? Sí. Ok, a partir de ya. Bueno, mi amado ponente no pudo responder, le es imposible dar alguna similitud entre lo que vimos en esa iglesia católica y lo que aparece en el Antiguo Testamento. El mostrar seres alados, eso no quiere decir de ninguna forma que se tenga prueba que se está hablando de los mismos seres, de ninguna manera. Por ejemplo, vemos esculturas o pinturas en pueblos antiguos que parecen personas yendo al espacio. Ahí Discovery Channel tiene múltiples documentales sobre conocimiento de naves espaciales, ¿ok? Porque aparecen en culturas babilónicas o egipcias pinturas que se asemejen. Nada, video, por favor, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, que haya un uso común de seres alados, ya eso sí, porque hay un uso común de seres alados en todas las culturas. En todas las culturas hay uso común de seres alados, no de querubines y serafines como están en la escritura, que pertenecen a la corte celestial de Dios, sino como seres alados. Sí, si vas a la cultura indoamericana, ves dioses con alas, ¿verdad? A forma de halcón, a forma de águila. Vas a la cultura china, vas a los dragones alados, ok, las serpientes aladas, porque eso es un uso común. Guido, te lo dije en mi intervención. Ok, como dice Betty, no me estás escuchando, Guido, no me estás escuchando. Ok, ahora, él dice que esto que vimos no es prueba de sincretismo porque no se sabe si se le está dando la misma connotación que tiene la Pachamama. Sí se le está dando la misma connotación porque la Eucaristía, donde está Guido, en el vientre, es la diosa madre. Tú mismo acabas de decir,
¿verdad? Que es la diosa madre tierra. Es una mujer encinta. ¿Dónde se colocó la Eucaristía para hacer ver que esa diosa era María? Porque ¿quién parió a Jesucristo? ¿Quién tuvo a Jesucristo en el vientre? ¿Quién la tuvo? María. Por lo tanto, aquí vemos otro intento que fue lo que pasó con la Guadalupe. Lo que pasa es que estamos en el siglo XXI. Si estuviéramos en el siglo XVI, ya hubiese otra Guadalupe en Perú. Y eso fue lo que pasó en el siglo XVI. Lo que pasa ahora en el siglo XXI es muy difícil porque aparece la foto, se hace tremendo escándalo. Y el sacerdote la tuvo que borrar ahí mismo. Pero en el siglo XVI que hubiese pasado, pues nada, la colocaba ahí después, a los 2 meses esa imagen comenzaba a hacer milagros y ¡pum! Teníamos la nueva advocación mariana de la Pachamaría. Ok, eso es sincretismo del puro. Además, tú me dices que eso no es oficial. ¿Cómo que no? Por el que se no, pero si la llevaron al mismo Vaticano. Así que no hay forma de contradecir a ese sacerdote. Si hubieron monjes que le rindieron culto en los jardines del Vaticano. Y se puso en una iglesia católica. En una iglesia católica se la robaron. Tiempo. Me pasé 13 segundos. Si quieres, te los doy en tu eso, pero no me di cuenta. Ok. Ok, entonces, a ver, ya terminó entonces el tiempo de las preguntas, ¿verdad, Guido? El micrófono. Sí, pastor, vamos a 15 minutos ya de refutación. Con final. Ok, sí, perfecto. Entonces, Guido, nuevamente mi consejo. Yo quiero que sí, la gente también escuche tus argumentos, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a apagar los dos la cámara para que se pueda. Voy a apagar mi micrófono apenas yo te diga que comiences. Entonces, Guido, tienes 15 minutos a partir de ya. Bueno, pues me avisa faltando, por favor, 2 minutos antes de concluir. Bueno, ¿cuál es mi conclusión final? Primero que todo, ustedes vieron desde el punto de vista histórico, el pastor sí admitió que muchos de esos títulos que se le daban a Dios, como Baal y Shaddai, también de otras culturas antiguas. Eso ya no lo ve él como sincretismo, pero de todas maneras es el mismo título. El mismo diseño arquitectónico del Templo de Jerusalén con otros de la época también. Lo de querubines, yo quisiera que el pastor la cita bíblica donde el rey Salomón, el mismo Dios le dice que manda a construir estos querubines, que no hay ninguna relación. Yo he mostrado también, así como el pastor mostró esa lámina, yo también mostré diccionarios bíblicos en los cuales esos querubines hacían parte también de estos templos donde habían estas falsas deidades, no solamente de babilónicos, sino también de los persas, de los asirios, de los romanos, muchos anteriores a la misma en que se escribió o cuando se dio el templo del rey Salomón. De hecho, mostré las imágenes, pero pues el pastor trató de restar la importancia, aunque ahí estaban las evidencias. Ahora, vuelvo a repetir, el pastor tendría que mostrarme con documento oficial, bien sea del Décimas, del Catecismo de la Iglesia Católica, del Concilio Vaticano II, el que llama sincretismo religioso en la Iglesia Católica le damos el mismo significado. Él me tiene que mostrar a mí en el culto que nosotros le damos a María, donde nosotros decimos que María es una diosa, como las deidades que él mismo decía de Isis y demás. Esas deidades nunca existieron. María es la madre de nuestro Señor, es la única que tiene una bienaventuranza. En el arte sacro también aparece ya también María, en alguna también siglo III, siglo IV también. No es sino que usted vea también los poemas de Efrén el Sirio y también una oración a María del siglo III, anterior a lo que el mismo pastor decía de Constantino. El pastor siempre utiliza la falacia de Constantino. Eso no tiene ningún respaldo histórico. Yo quisiera que el pastor me mostrara el respaldo histórico, que me muestre un historiador de talla internacional, no su opinión personal, que me muestre qué historiador, qué erudito del mundo evangélico acredita a que el pastor nos diga que Constantino fundó la Iglesia Católica. Eso sí que me lo tiene que mostrar, así como nos mostró Pachamama, porque si no es solamente una opinión personal.
que me digan el edicto de Milán, el documento oficial, Constantino dijo, la Iglesia Católica la fundé yo. Y si esa es así, ¿qué pasó con la Iglesia Católica anterior, desde Ignacio de Antioquía? La misma que en las catacumbas también había representaciones artísticas de escenas bíblicas, como lo decía el historiador Justo L. González, que de hecho y que es de origen metodista y que también es un pastor de fama internacional. Como decía acá en la página 132, dice del libro que mostré, de igual manera en las catacumbas de Roma, si todo era sincretismo religioso. Hay pinturas en Roma, la misma capital en la cual está la Iglesia Católica desde los primeros siglos. Hay pinturas cuyo propósito era claramente instruir a los fieles recordando pasajes bíblicos que se refieren a pinturas de Cristo con los apóstoles, del buen pastor, de los 3 jóvenes en el horno ardiente y muchas otras. Esto no era solamente arte decorativo, sino que era también y sobre todo un modo de ayudar a quienes asistían al culto a imaginar y recordar lo que se leía en la Biblia. Esto era también parte del sistema que la Iglesia había ido desarrollando para que la gente entendiese y recordara las escrituras. Página 132 de la editorial Mundo Hispano. Ahora quisiera que también que el pastor me mostrara también fuentes también de otros historiadores, porque si vamos a hablar solamente de nuestras opiniones, en mi primera posición yo mostré diccionarios bíblicos, yo mostré literatura evangélica de alto peso, que esto no se consigue sino en librerías especializadas. El pastor lo único que mostró de prueba respaldar lo de la Pachamama. Que la Pachamama estuvo en el Jardín del Vaticano, sí, pero estuvo como un adorno. Me tendría que decir en qué momento el Papa Francisco le rindió homenaje, en qué momento se le hicieron sacrificios, porque lo que era abominable para Dios no era solamente la imagen como sí, sino lo que representaba. Hay que tener en cuenta que eso fue lo que pasó con la serpiente de bronce, que era Nejustán, que precisamente de ser una imagen que mandó a construir Moisés por orden de Dios, el mismo que mandó a destruir el becerro de oro, después pasó a ser un ídolo, pero ya en tiempos de rey Josías, pero el contexto es completamente diferente. Dice lo de Vaticano, claro que sí, pastor, es que ese es el contexto histórico. En esa colina fue donde históricamente, como se lo puedo mostrar yo en muchos historiadores, fue crucificado el apóstol Pedro y donde fue enterrado, como aparece desde las constancias antiguas, como una carta del presbítero Cayo del año 200, donde dice que ahí están los trofeos de Pedro y de Pablo. Eso es una cosa histórica que usted no diga, que inclusive Irineo de León también dice. O sea, claro, evidentemente en ese contexto histórico, porque fue bajo el emperador Nerón César que mandó a justiciar. Por eso es que usted ve que en la colina, en la Basílica Vaticana está el obelisco de Calígula, porque ese es el mismo lugar histórico, geográfico, donde ocurrieron los acontecimientos históricos. No sé si el pastor también podrá negar lo del martirio de Pedro. Si lo va a negar, que no fue enterrado en el Vaticano, pero que me lo muestre con historiadores como hago yo. El pastor nos utiliza mucha demagogia, mucha oratoria, muy interesante, pero conmigo las cuestiones son de orden, debates académicos. A mí me tiene que demostrar es quién lo está respaldando al pastor. Si es solamente su opinión personal, entonces ahí sí mi respeto. Lo de la Virgen de Guadalupe con la Tonaxis son dos cosas completamente diferentes. Prueba de eso es que ese santo que está desde hace más de 450 años sigue ahí, al cual se le han hecho investigaciones científicas, al cual colocaron una bomba en la época de la masonería en México, y la tela sigue intacta después de 450 años, sin decir de los estudios que se han hecho a los ojos y a los mantos y a las pinturas. Quisiera que también el pastor me mostrara también un documento qué historiador o qué científico demuestra que eso es falso, que me muestre también para nosotros mirar en pantalla también la otra contraparte. La Navidad, que se celebra tanto en el catolicismo como en otras iglesias cristianas, las mayores, no sé si el pastor la celebrará, el 25 de diciembre, claro, es la fiesta de Mitra, pero en el siglo IV, la fiesta del Sol Invictus, la iglesia la cristianizó, y es una costumbre que hoy en día siguen también luteranos, calvinistas, anglicanos, ortodoxos, y no se le ve pues como por así decirlo que sea un sincretismo religioso. Hasta muchas de los neopentecostales y neoevangélicos veo en sus perfiles que celebran la Navidad, al igual que el árbol de Navidad que viene también desde Bonifacio, ese gran misionero en el cual esos pueblos germánicos adoraban un roble, él lo cortó, y dice, de ahí viene también hasta el mismo Martín Lutero, que era tan acérrimo contradictor de la Iglesia Católica, de ahí viene lo que era el pino, un pino floreado, él mismo adoptó esa costumbre de la Iglesia luterana. Estamos hablando de lo que es el padre de la Reforma Protestante, o sea, ese mismo costumbre también del árbol de Navidad viene también de este texto histórico que hablamos anteriormente.
lo que el pastor decía también es muy cierto, lo que pasa también del vudú, por ejemplo, en Haití, lo que pasa también de la santería, el mismo pastor lo dice en Cuba, o la macumba, también en Brasil, donde ahí sí hay un sincretismo religioso, pero eso no lo autoriza la Iglesia Católica. A mí me tiene que demostrar qué documento de la Iglesia Católica dice que se pueden hacer esas prácticas. Que se hagan en iglesias católicas y a veces con complicidad de los sacerdotes es otra cosa. Pero eso, allá ellos que tendrán que dar cuentas a Dios del pecado que están haciendo, eso se llama un pecado de omisión, pero él me tiene que demostrar inicialmente un documento oficial donde la iglesia acepte eso. Que hayan sacerdotes que lo acepten, otros me imagino que lo rechazarán, pero de todas maneras eso no es parte de una doctrina de la Iglesia Católica, eso sí es un sincretismo religioso en todo el sentido de la palabra, porque es una mezcla del catolicismo con las costumbres que trajeron los africanos y los indígenas, de esas mismas imágenes de María o de San Lázaro o de San José, ellos le dan otra connotación, pero evidentemente no es lo que la Iglesia Católica dice oficialmente. Si es así, quisiera donde el Papa Francisco le rindió homenaje a la Pachamama indígena. Quiero un documento oficial donde nos diga que el manto de la Virgen de Guadalupe es falso, y igual que Jehová le dice al rey Salomón que construya los, trató el pastor de divinizar la cosa, pero la cuestión de trozos salados que cubrían los lugares más importantes de estos mismos templos en antiguos. Un diccionario tendrá que mostrar también el pastor fuentes que tengan el mismo respaldo para admitir la contradicción. Si el pastor solamente va a decir de su propia opinión personal, muy respetable, pero ahí entonces veríamos el peso de las evidencias. Mostré también el arte sacro de las catacumbas romanas, que son anteriores a Constantino, de Clemente Romano, que tenemos una carta. Quisiera decir en qué momento, si él dice que la Iglesia Católica la fundó Constantino, estos mismos obispos que seguían también fueron interrumpidos con Constantino. Eso tendría que demostrar. Ahora, hay cosas que él no sabe. Él mismo, Constantino, mandó a construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La Basílica de San Pedro la construyó el emperador Constantino, al igual que tres basílicas mayores, que son la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de la Santa Cruz, en el cual su propia madre Santa Elena mandó a traer las reliquias que ella misma construyó. Que hubo otras como el Panteón Romano, que sí después se adoptó, esa es diferente, pero muchas de estas otras basílicas, estas cuatro basílicas que le estoy diciendo yo, sí fueron construidas por el rey en la historia, por medio de que darle la paz a los cristianos. Quisiera que me mostrara también en qué parte del edicto de Milano, qué documento oficial de Constantino dice que él es el fundador de la Iglesia Católica, porque muchas veces hemos visto al pastor que habla, pero no nos muestra documentos al respecto, sino será solamente su opinión personal. Ahora, cuando vino los evangelizadores, por ejemplo, a América, ¿será que los misioneros católicos permitieron también? ¿No fue con la Iglesia Católica que cesaron los sacrificios? ¿O es que también los misioneros católicos franciscanos, jesuitas, mercedarios, muchos de los cuales murieron martirizados en la época en que no llegaron aquí pastores evangélicos, evangelizando a estos pueblos indígenas? ¿Será que ellos mismos también, con la misma evangelización, se dejó de hacer los mismos cultos que se hacía a la pirámide del sol, afuera de Tenochtitlán, donde se sacrificaban a los ir con la evangelización de la Iglesia Católica o con los pastores evangélicos que llegaron con la Biblia? Al igual que, por ejemplo, los sacrificios humanos que hacían los incas en las alturas de los Andes, donde también al dios del sol también llevaban niños y se han encontrado momificados. Eso siguió después con la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, todo eso
quedó al pasado porque llegó con el evangelio hace 500 años atrás, porque aquí no llegaron pastores neopentecostales ni de la iglesia del pastor Eduardo Gutiérrez. Ya quisiera que me mostrara un mártir de ellos, como muchos de los misioneros católicos, que muchos sí fueron martirizados, fueron devorados por estos indígenas, tanto desde el norte hasta el sur. Muchos jesuitas dieron la vida por el evangelio. Bueno, eso es más o menos lo de María y el niño Jesús. Eso no es de Isis, porque al fin y al cabo eso fue una deidad que nunca existió. La representación de María con el niño está sacado del Evangelio de Mateo, donde dice que cuando llegaron, vieron y abrieron los cofres y adoraron al niño Jesús, y quien estaba ahí, como dice en Mateo capítulo 2, versículo 11, es María. O sea, el arte sacro también, como le decíamos, está desde la época de las catacumbas, anterior a Constantino. Entonces, querer hacer una falsa falacia de comparar a Isis o la diosa Mater o cuál de esas o la de cualquiera de esas, ellas nunca existieron. María sí es la madre de nuestro Señor Jesucristo, es la que tiene una bienaventuranza por todas las generaciones. O sea, es completamente diferente. Estos dioses jamás nos redimieron. Jesucristo sí nos redimió, carne y sangre que le viene a María, y por eso es que la Iglesia Católica la venera, la respeta. Por eso es que tenemos arte sagrado tanto para ella como para Jesús, como para los santos, sin decir de que no hay abusos. Yo soy uno de los que siempre he dicho que hay abusos litúrgicos, pero esos son abusos litúrgicos que se cometen en forma individual, no con una autorización oficial de la Iglesia Católica, o sea, un documento oficial donde diga, claro que si hay sacerdotes que han llevado, por ejemplo, que la imagen que nos mostró de la Pachamama, me parece también un contexto completamente errado, pero son casos particulares. Quisiera que eso sucediera pues en todas las iglesias. Me tendría que mostrar cuando crearon la Pachamama en el sino de la Amazonía, donde el Papa Francisco se arrodilló a la Pachamama y le hizo un sacrificio de algún animal, o la sangre, o le quemó incienso. Eso no es. Ahora, decir que en los museos vaticanos también hay esculturas, pues evidentemente que sí. Entonces que cierren todo. Entonces tendría que ir el pastor con un bate a todos los museos, y todas esas imágenes que hay de las culturas antiguas, pues destruirlas, porque son parte de ese patrimonio histórico. Ahí sí me pareció muy flojo el argumento del pastor decir que porque en el Vaticano hay todavía esto es solamente arte, son solamente museos. Ahí sí ya rayar en ese fanatismo sería completamente, al menos que no me demuestre. Gracias. Ok. Aleluya. Está bueno el debate, está bueno, chico. Ok. Enciende tu cámara, Guido. Enciende tu cámara, que yo no tengo problema por internet. Ok. Déjame resetear el tiempo. Ok. Voy ahora al tiempo de mi reputación. Voy a comenzar desde ya. Bueno, mi amado oponente perdió la compostura por completo, se fue el tema, se fue una hecatombe, se fue un desastre, lo que ambos está en esta supuesta refutación. Él me dice que tengo que probar con una prueba del catecismo, el sincretismo de la Iglesia Católica, pero él, ¿con qué está probando el sincretismo del Antiguo Testamento? ¿Con algún tipo de catecismo judío, 8 cuartos? Lo está probando con libros históricos simplemente. Ahora, ¿con qué yo lo estoy probando? Con la escritura y con hechos ocurridos en este tiempo. No hace 1500 años que no se sabe el origen de ellos. Yo sí sé el origen de la falsa diosa que había en una iglesia católica. Él no sabe el origen de los seres alados que aparecieron en Mesopotamia. Pero ¿quién está cometiendo la falacia? Es él, no soy yo. Él me pide lo que él no da. Increíble. Él dijo que yo acepté los títulos de Dios como inculturación. Eso es falso. Yo dije que era uso común del lenguaje. Eso no es inculturación. Eso no es inculturación. Ok, de ninguna forma. Ok. La palabra Dios se le da hoy a cualquier cosa, ¿verdad? Eso es la palabra de uso común. Y eso no quiere decir que yo esté inculturando con el Dios Zeus. Yo le probé, ¿verdad? En mi intervención, él no tocó casi ningún punto de lo que yo dije. Lo que se armó fue para defender a María y todas esas cosas, y que si protestante, que si no había aquí, que si no había allá, que si no tal, que si no más cual. Bueno, gracias, Guido, por no sentarte en el debate. Yo le probé que
por ejemplo, los Baales no era un dios específico que el tiempo del Antiguo Testamento. Era todas las deidades se le llamaban Baales. Por ejemplo, los judíos decían Baal Zebú, ¿ok? Para referirse a todo tipo de dios, porque era señor de las moscas, porque ellos ofrecían sacrificios y no limpiaban sus dioses y se llenaban de moscas, por eso se llamaban Baal Zebú, señor de las moscas. Él compara a Ciro como Mesías. No, Guido. Este no es Mesías en referencia a Salvador, este es Mesías en referencia a ungido. Ungido simplemente significa determinado para una obra, ¿ok? Entonces es claro que cualquiera puede ser un ungido, un Mesías, pero no el Mesías. No hay sincretismo entre el Mesías Salvador, que fue hecho para salvar, y el Mesías Ciro, que fue hecho simplemente para realizar acciones militares. Por favor. Ok. Él dice que yo solo le mostré la Pachamama. Bueno, yo le mostré una prueba visible. Él no mostró ninguna prueba visible. Todo lo que él mostró fueron imágenes. Yo le dije claramente que inclusive en las religiones antiguas había imágenes que parecían personas con trajes espaciales y en naves espaciales. Es por eso, ¿es eso una prueba de que hay extraterrestres? ¿Es eso una prueba de que hay extraterrestres? Ninguna. Yo mostré pruebas, tú no mostraste ni aún una mostraste. Porque simplemente son referencias, no son pruebas de que los hebreos hacían esto por esa cuestión específica. Yo te mostré que la Iglesia Católica hacía eso a una diosa en específico. ¿Ok? Él habló sobre la Pascua, que era un sincretismo falso, y dijo que mostró pruebas. ¿Cuál prueba mostró? Que había discusión. Hay una diferencia entre discusión y definición. La Pascua no está definida como una inculturación. Hay discusión de dónde provenía la Pascua. Ahora, a ver, no tienes tiempo, pero me gustaría que lo tuvieras. Una pregunta abierta para todos los católicos. ¿La Pascua era una inculturación o una profecía hacia el futuro para el Mesías? Él está diciendo que la Pascua no profetizaba el Mesías, sino que estaba inculturando prácticas paganas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Jesús es el Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, llámese el teólogo don fulano, que quiera decir que la Pascua que Dios ordenó que el pueblo de Israel era una inculturación en lugar de ser una profecía hacia el Mesías. Por favor, que te devuelva el dinero, vende ese libro, oído, por favor. Ahora, yo estoy seguro que lo estás mal interpretando. ¿Cómo estás haciendo con esto? Porque dice que hay una discusión de dónde salen esas culturas. Eso no quiere decir que el propósito de ellos fue incultural. El propósito de Dios en la Pascua fue profetizar al Cristo hacia el futuro. ¿Ok? Ahora, habló del templo, Guido. Templo es arquitectura. Claro que se tienen que parecer, Guido. En la cultura de hoy todas las cajas se parecen. En la cultura de hoy todos los edificios se parecen. ¿Por qué? Porque la arquitectura es parte de una moda. Eso no es ningún tipo de inculturación, Guido. Es claro que los templos, por ejemplo, los templos católicos en este tiempo ya no son góticos. Ahora en este tiempo, los templos católicos son idénticos a los evangélicos. Idénticos. Tú lo miras por fuera y dices, ¿será católico, será evangélico? Eso es inculturación. No, Guido. Eso es moda arquitectónica, por favor. No me diste ni un solo argumento. Ok, vamos a ver. Ok, él mostró fuentes de imágenes de seres alados, pero no da el origen primario de esas representaciones, porque es claro que hay un origen común, porque la humanidad tiene un origen común. Por ejemplo, las pirámides aparecen en diferentes lugares del mundo. ¿Hay alguna inculturación entre las pirámides de América del Sur y la pirámide de Keops en Egipto? ¿Hay alguna inculturación? ¿Cómo podría probar mi oponente que de alguna forma los aztecas trataron de inculturar las pirámides de Egipto? No han mostrado. Yo sé que tú crees que mostraste pruebas, pero no mostraste pruebas, porque estás obviando algo muy claro. Que lo vieras en la Biblia si dedicaras aún más el estudio de la escritura en lugar de la historia, aunque es bueno también la historia, también el estudio. La humanidad tiene
origen común. ¿Y ese origen común dónde estaba? En Babilonia. En Babel, allí se esparció la variedad. Así que es lógico que todas las culturas antiguas tuvieran rasgos babilónicos. Eso es, pues, sociología. Eso no es ya, vamos a decir que teología. O podía darse la teología como la antropología también. Porque eso es parte de la antropología bíblica, dónde surge el hombre, dónde viene y todas las cosas. Venimos de un antepasado común. Y ese antepasado común, ¿dónde comienza? ¿Verdad? Y dónde se esparce, ¿no? ¿Dónde comienza? ¿Dónde se esparce? Exactamente en Babilonia. Así que es normal, es común y es lógico que haya rasgos parecidos. Eso solo prueba la verdad de las escrituras, eso no prueba ningún tipo de inculturación ni de sincretismo. Ok, entonces cuando leas un libro de historia, siempre céntrate en el origen tipológico o ontológico de las cosas que ellos están explicando, porque ellos están explicando hasta un punto, pero también nos están yendo más atrás. Yo me estoy yendo más atrás todavía, y entonces más atrás me da la razón la historia y la vida también. Ok. Él habló del arca del pacto. Esto yo lo hablé en mi intervención primera. Era uso común guardar cosas sagradas dentro de un cofre. Eso no quiere decir. Ahora, entonces, los adornos arriba del arca, Guido, eso es arte. Por eso yo siempre le digo a los católicos, bueno, yo un poco que me sonrío cuando los católicos dan los querubines del arca como prueba de imágenes. Nadie nunca les rezó a ellos. ¿Por qué razón? Porque eran adornos. Es claro, vuelvo y repito, el arte es de uso común. Cuando estaba, no sé, el Art Deco, todos pintaban Art Deco. Cuando era arte barroco, todos pintaban arte barroco. Cuando era renacimiento, todos pintaban renacimiento. No importa qué cultura tú eras o cuál era el propósito de tu cultura o de tu pintura. Tú estás usando ese arte porque es el arte que existe en ese tiempo. Eso no es inculturación, Guido. Eso es simplemente arte, Guido. Son dos cosas completamente diferentes. Lo usted no es arte, es sincretismo. Y lo vimos claramente aquí en la prueba que te puse de la Pachamama. ¿Ok? Tú me dices que yo tengo que buscar pruebas de que el Papa estaba venerando a la Pachamama. Guido, esas pruebas están. Si la Pachamama se le realizó culto delante del Papa. Delante del Papa se le realizó culto en el Vaticano. Los monjes católicos se arrodillaron delante de la Pachamama. Le llevaron la Pachamama después de haberle ofrecido incienso al Papa, y el Papa recibió a la Pachamama ya consagrada. Entonces, ¿el Papa le dio culto? Claro que le dio culto, Guido. Claro que le dio culto, y las pruebas están en tu propia iglesia, ahí en la agencia del Vaticano, ahí en las noticias vaticanas lo puedes ver al Papa en un culto a la Pachamama. Eso se vio en el mundo entero. Ok, eso está en el mundo entero. Así que ese punto también fue refutado. Él habló de la colina Batica y dice que simplemente ahí estaba enterrado Pedro y Pablo, dijo él. Bueno, Pablo no estaba ahí. Pablo se dice que está en el cementerio Extramuros. Pero supongamos que está Pedro, ¿verdad? Dame un documento cristiano que sitúa a Pedro no muerto en Roma, no muerto en el circo romano cerca de la colina vaticana, enterrado en Batica. Eso no existe, Guido. Porque ¿sabes quién dijo que estaba ahí? Constantino fue el que lo dijo. Dame un documento de los cristianos donde de alguna forma ellos rendían algún tipo de veneración a la colina Batica, porque ahí estaban los huesos de Pedro. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Eso no existe, Guido. Eso no existe. Así que porque un emperador pagano tenga la idea 300 años después de que hay unos huesos de muerto allí, eso no es ningún tipo de justificación para realizar la construcción de un lugar supuestamente sagrado sobre una colina, que era un cementerio pagano y que representaba una diosa del inframundo. En todo caso, ¿por qué no sacaron los huesos de Pedro? Que no son los de Pedro, claro está, porque es imposible saberlo, ¿verdad? Ahora,
Supongamos que sí, supongamos que los padres de la iglesia dieron que Pedro sí estaba ahí, todos estaban de acuerdo, si ese es Pedro, tenía una marquita, este es Pedro, este es Pedro, este es Pedro. Bien, perfecto. Agarraron los huesos de Pedro, lo sacaron de ahí, le llevaron a un terreno neutral, ¿verdad? Y entonces ahí realizaron la confesión de la iglesia. Eso lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque el propósito del catolicismo es el sincretismo religioso. Así nació el catolicismo romano con Constantino y así ha obedecido, ¿verdad?, esa sirviente de Constantino de sincretizarse con los pueblos. Le ha funcionado, es la religión más grande del mundo. Le ha funcionado. Bien por usted, pero eso está contra la Biblia, que es lo importante aquí. Ok, vamos a ver cómo estoy de tiempo. Todavía tengo. Ok, dice que, bueno, se fue para Guadalupe, ¿verdad? No quiero meterme en eso, voy a perder mi tiempo. El manto, que tengo que comprobarle por qué no se ha deshecho esas cosas, si es que está comprobado que la imagen de Guadalupe son dos. La primera tenía coronas y la segunda no. Así que la historia prueba de que ese manto que está ahí no viene de la primera Guadalupe. Así que, what are you talking about? Ok, bueno, increíble esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que yo le probé? Bueno, yo sí le probé muchas cosas que no pudo contra eso. Primeramente, yo le probé que había una diferencia muy grande entre usar lenguaje común, palabras comunes y costumbres comunes a sincretizar. Y es claro que sí. Vuelvo y repito, el Nuevo Testamento usa la palabra Zeus para referirse a Dios. No existe ningún sincretismo de parte de los apóstoles ni ninguna inculturación respecto al Dios griego, porque en ese tiempo el Dios griego era literalmente el enemigo de los cristianos, ¿verdad? Era lo que significaba el paganismo. Yo le probé también que la Biblia se declara ampliamente contra el sincretismo y contra la inculturación. Dice Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dé, no aprenderás a hacer según las costumbres y abominaciones de aquella tierra. Pero ¿qué fue lo que hicieron los españoles católicos cuando entraron en México? Aprendieron el culto precolombino a los muertos. Y hoy en día hay Día de Muertos que celebran los católicos en México. ¿Eso está permitido en la escritura que el Antiguo Testamento? No, se está condenado. Levítico 20:23. Y no andéis en la práctica de las naciones que yo echaré de delante de vosotros porque ellos hicieron estas cosas y los tuve por abominación. ¿Ok? Entonces yo he probado claramente que la escritura está en contra de practicar prácticas de otros pueblos. Los pueblos consultaban muertos, está prohibido. Primera Crónica 10:13. Se hacían imágenes, está prohibido. Levítico 26:1. ¿Ok? Bebían sangre, está prohibido. Deuteronomio 12:16. Así sencillamente he dejado claro, ¿verdad?, que los primeros cristianos destruían todo lo que pertenecía a sus pasados. Eso está en Hechos 19:19. Pero él me dijo que tengo yo que ir a todos los museos y destruir las imágenes. No, Guido, porque los museos no son iglesias, Guido. Pero el Vaticano se supone que es una ciudad enteramente santa. Se supone, porque la dan como eso. ¿O no la dan como eso? ¿El Vaticano es una ciudad pagana o supuestamente cristiana? Es una ciudad que para los católicos es el centro de su fe. Es como decir la Meca para los musulmanes, que tú vayas y hagas cualquier idolatría, aunque sea en cualquier esquinita de la Meca, en cualquier lugarcito por ahí hagas idolatría para que veas lo que te va a pasar. Pero los católicos no tienen ningún tipo de respeto sobre eso, aunque sean los musulmanes, lo tienen un poco más. Ok, tiempo exacto. Aquí termino. Bien. Ok, entonces ahora vamos a un minuto de despedida. Un minuto de despedida. Yo voy a apagar mi cámara para que tú puedas tener mejor tu minuto. Guido, comienza desde ya. Bien, gracias, Pastor, por el espacio que se dio a raíz de una publicación y me invito y con mucho gusto estamos aquí. Espero que les haya gustado. Como siempre, cada quien sacará sus propias conclusiones. Un saludo especialísimo al pastor, a su audiencia. Me saluda también a la pastora Maide y también por su nieta, que también la pastora Maide subió fotos, al igual que otro nieto. No siendo más, despiden el amor de Cristo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones para todos. Muchas gracias, pastor.
Ok, entonces ahora voy yo. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios Todopoderoso por ayudarme siempre a defender la fe cristiana evangélica. Le doy gracias a Ido, que pues reconozco, ¿verdad?, el conocimiento que tiene de manera especial de todos estos temas que interviene el uso de la historia. Y es serio en sus intervenciones. Le doy las gracias también de manera especial a toda la audiencia de Reflexiones del Pastor, a todo el que me está mirando. Si te gusta la defensa de la fe, debes estar suscrito a este canal. Por favor, suscríbete ahora mismo, porque en la noche tenemos, aquí en una hora, ¿verdad?, tenemos otro video que va a estar tremendo, tremendo, tremendo. Sin más, me despido de ustedes. Compartan este video, católicos y evangélicos, porque ambas posturas han sido defendidas adecuadamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Nos vemos en el próximo video.